Las manos de James Turner temblaban mientras alcanzaba la caja. Sus medallas habían desaparecido. El peso de décadas se desvaneció en un instante, engullido por la fría burocracia y la creciente furia. A su alrededor, el aeropuerto estalló en caos, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. El rostro de James Turner era un mapa de determinación curtida, marcado por las arrugas ganadas bajo el fuego y templado por años de paz duramente ganada. Las medallas que llevaba, pequeños y brillantes emblemas de sacrificio, no eran simples baratijas. Eran su historia, su legado. Perderlas era como borrar su propia historia, un robo de honor que ningún protocolo podía justificar. Cuando se enfrentó a Karen Mitchell en el mostrador de objetos perdidos de la aerolínea, su voz era baja, pero cargada de una intensidad cruda que inmediatamente llamó la atención. «No entiendes lo que esto significa», dijo, agarrando el espacio vacío donde debería haber estado la caja. «No son solo medallas, son los recuerdos de mi hermano. Ninguno de esos hombres regresó, y ahora ni siquiera puedo recuperar lo que queda de su lucha». La respuesta de Karen fue ensayada, el tono monótono de alguien atrapado entre los guiones corporativos y la incomodidad. «Señor, manejamos miles de maletas al día. A veces se extravían algunos artículos. Hacemos todo lo posible». James la interrumpió, con las manos temblorosas por la frustración. «Hacemos todo lo posible. Hacer todo lo posible no es suficiente. Esto es personal, y hacer todo lo posible es una bofetada en la cara». Su voz se quebró, no por debilidad, sino por la profunda sensación de traición que le invadía. A su alrededor, los murmullos se extendieron entre la multitud que esperaba. La gente se detuvo, con la mirada oscilando entre la simpatía y la incredulidad. El aeropuerto, normalmente un lugar de indiferencia apresurada, se llenó de repente de la energía de su indignación. El gerente de la aerolínea, un hombre trajeado llamado Greg, dio un paso al frente, intentando controlar los daños. «Señor Turner, iniciaremos una investigación formal. Puede que lleve algún tiempo, pero nos comprometemos a ello». «¿Comprometidos a qué?», interrumpió James alzando la voz. «¿A perder el pasado? ¿A faltar al respeto a todos los soldados que han servido? Quiero que me devuelvan esas medallas, o quiero que el mundo sepa cómo tratan a quienes lo han dado todo». Los pasajeros que estaban cerca del mostrador comenzaron a murmurar más fuerte, algunos gritando en señal de acuerdo. Una madre que abrazaba a su hijo, una pareja de ancianos, una mujer de negocios, todos unidos por la crudeza del dolor de James y la fría indiferencia de la aerolínea. El personal de seguridad se mantuvo al margen, sin saber si intervenir o dejar que la multitud creciera. Pero la ola de indignación pública era imparable. Las palabras «medallas perdidas» se convirtieron en un grito de guerra, amplificándose con cada repetición. Las redes sociales bullían mientras los viajeros tuiteaban, grababan y compartían, capturando la injusticia que se estaba produciendo en tiempo real. El aeropuerto, normalmente un lugar de operaciones fluidas y relojes que marcan el tiempo, se sumió en un parón total. Los pasajeros se negaron a aburrirse exigiendo respuestas. El personal, muchos de ellos veteranos o simpatizantes, abandonó su trabajo en señal de protesta. Los vuelos se retrasaron indefinidamente. La extensa terminal, repleta de gente esperando para salir o llegar, se convirtió en un crisol de ira colectiva. James se encontraba en el ojo del huracán. Su tragedia personal se había convertido en una protesta pública. No había buscado este caos, pero parecía la única forma de hacer oír su voz, de obligar a una empresa ciega al dolor individual a asumir las consecuencias de su negligencia. Mientras las luces de la terminal parpadeaban con anuncios de cancelaciones y desvíos, una tensión palpable llenaba el aire, una ira encendida por la pérdida, agudizada por el fracaso sistémico y alimentada por la innegable verdad de que, a veces, la lucha de un solo hombre se extiende mucho más allá del campo de batalla. Nadie podría haber predicho que la desaparición de una sola caja pondría de rodillas a todo un aeropuerto, pero para James Turner la lucha estaba lejos de haber terminado.
Las medallas pueden haber desaparecido, pero el fuego que encendieron apenas comenzaba a arder. James Turner se sentó en un frío banco de metal en el rincón ahora vacío de la terminal, con la mirada fija en el suelo pulido, aunque su mente estaba muy lejos. La ausencia de sus medallas era una herida más profunda que una simple pérdida. Rompió la frágil capa de reconocimiento a la que se había aferrado durante décadas. Cada medalla se había ganado con fuego y sangre, grabada con los nombres de compañeros que nunca regresaron. Esos pequeños discos no eran solo metal y cinta, eran testigos silenciosos del sacrificio, el coraje y una hermandad que trascendía la muerte. Sin ellos, sentía como si su servicio hubiera sido borrado, un fantasma olvidado por la misma nación que había jurado proteger. Los recuerdos lo abrumaban sin piedad. Volvió a ver los estrechos callejones de una ciudad extranjera, envueltos en humo y disparos, donde había llevado a un amigo herido a través del caos. Recordó las largas noches que pasó observando las estrellas en el desierto, compartiendo historias susurradas con hombres cuya risa era un frágil escudo contra la desesperación. Esos momentos, dolorosos y sagrados, ahora estaban enterrados bajo capas de indiferencia. La burocracia que descartó su pérdida con frases mecánicas era la misma fuerza indiferente que a menudo había dejado a los veteranos abandonados después de la guerra, olvidados, descuidados, relegados a los márgenes. Cerca de allí, Karen Mitchell estaba sentada detrás del escritorio, con las manos temblorosas mientras agarraba un bolígrafo. El manual corporativo que había memorizado de repente le parecía vacío, un guión que ya no podía seguir con convicción. Cuando aceptó el trabajo, se había imaginado a sí misma como una ayudante, alguien que aliviaba las ansiedades de los viajeros. En cambio, se encontró aplicando políticas diseñadas para minimizar la responsabilidad, para suavizar los errores con disculpas ensayadas que nunca satisfacían el dolor subyacente. Ver la desesperación de James y la creciente indignación a su alrededor despertó un conflicto profundo en su interior. La fría eficiencia que exigía su empleador chocaba violentamente con la empatía que no podía reprimir. Sin embargo, cada petición de una respuesta más personal era sofocada por las directrices de arriba, sin excepciones especiales, sin compromisos emocionales, solo procedimientos y papeleo. El aeropuerto estaba sumido en el caos, un microcosmos de un fracaso mayor. A medida que pasaban las horas, la historia que comenzó con una caja perdida se convirtió en un símbolo de negligencia sistémica. Las cámaras invadieron la terminal, captando la creciente multitud de pasajeros varados y los rostros cansados del personal atrapado en el fuego cruzado. Los presentadores de noticias enmarcaron el incidente como algo más que un paquete perdido. Hablaron del respeto negado a quienes habían servido, de la promesa de una nación a sus veteranos que se desmoronaba bajo la apatía corporativa. Las redes sociales estallaron con hashtags, peticiones e historias personales que se hacían eco del dolor de James. Las paredes estériles de la terminal resonaban con voces que exigían justicia, responsabilidad y reconocimiento. Sin embargo, a pesar del ruido y la confusión, la determinación de James se endureció. El agotamiento le tiraba de las extremidades, la humillación le carcomía el orgullo, pero se negó a dejar que su historia fuera otra víctima olvidada. Ya no se trataba de una sola pérdida. Era una postura contra la erosión del honor y la dignidad a la que se enfrentaban innumerables veteranos invisibles para el mundo más allá de estas puertas. Habló con periodistas, con funcionarios, con cualquiera que quisiera escucharle, transformando su dolor personal en un grito colectivo por el cambio. Cada palabra llevaba el peso de los años dedicados al servicio y la esperanza de que su lucha pudiera reavivar la conciencia, la compasión y la reforma. El dolor agudizado por el abandono se convirtió en combustible para la rebeldía. James Turner, que antes era solo un soldado retirado con cicatrices silenciosas, era ahora la voz inquebrantable de Forgotten Valor, un faro en la tormenta que se avecinaba. Las medallas podían haber desaparecido, pero la verdad que representaban brillaba más que nunca. El ambiente en esta terminal cambió palpablemente en el momento en que llegó Richard Hammond, el director general de la aerolínea.
Hasta entonces, la situación había estado al borde de la desesperación, con el resentimiento y la desconfianza enconándose y espesando el aire. No era ajeno a la gestión de crisis, pero la crudeza de esta le inquietaba de una forma que las hojas de cálculo y los informes trimestrales de la empresa nunca habían hecho. Su entrada no estuvo marcada por la grandilocuencia, sino por una calma deliberada, la de un hombre consciente de que las palabras por sí solas no podían reparar la brecha creada por horas de negligencia e indignidad. El peso del escrutinio público se cernía sobre él sin tregua. La atención de los medios era implacable. Las voces de los veteranos de todo el país se hacían más fuertes por momentos. Esto era más que un objeto perdido. Era una violación de la confianza, un profundo fracaso a la hora de honrar a quienes habían soportado las cargas de la nación. Al principio, las respuestas de Hammond se hacían eco del conocido guión corporativo. Cautelosas, mesuradas, cargadas de jerga legal. Pero bajo esa apariencia ensayada, intuía que estaba en juego algo irreparable. No se trataba solo de controlar los daños. Era un momento que exigía responsabilidad y empatía. El encuentro cara a cara con James Turner lo cambió todo. La mirada firme y la determinación inquebrantable del veterano atravesaron las capas de defensa corporativa, recordándole a Hammond el costo humano que se escondía detrás de los titulares. La disculpa del director ejecutivo fue sincera y espontánea, despojada de pretensiones, una admisión sincera del fracaso, acompañada de la promesa de corregir los errores. El compromiso fue más allá de las palabras. Hammond prometió una investigación transparente y exhaustiva, una indemnización para James y reformas sistémicas para evitar que se repitiera tal traición. El punto de inflexión llegó de forma inesperada, pero decisiva. Las medallas perdidas hace tiempo, símbolos de sacrificio y valor, fueron recuperadas tras una minuciosa búsqueda. Extraviada durante un control de seguridad rutinario, la pequeña caja desgastada se había deslizado bajo una pila de cajas en una oficina trasera abarrotada, olvidada pero no perdida para siempre. Su redescubrimiento fue recibido con una mezcla de alivio y solemne reverencia. Las medallas, maltrechas pero intactas, llevaban las marcas de los viajes que habían presenciado. Devolverlas a James no fue un mero acto de restitución. Fue una restauración de la dignidad, una recuperación del respeto que le había sido momentáneamente arrebatado. Cuando la terminal volvió a abrir, el aire se liberó de su sofocante tensión. El incidente catalizó un despertar más amplio. Lo que comenzó como una queja personal se convirtió en un movimiento de defensa y reforma. James y Karen, que antes estaban en lados opuestos de una división burocrática, encontraron un propósito común. Su alianza simbolizó un puente entre los veteranos y las empresas, la empatía y la política, la frustración y la esperanza. Juntos defendieron una legislación que exigía protocolos especiales para el manejo de las pertenencias de los veteranos en los aeropuertos y en todas las aerolíneas del país, incorporando el respeto y el cuidado en el tejido de la industria. La transformación de James, de veterano afligido a defensor vocal, tuvo repercusiones mucho más allá de las paredes de la terminal. Su valentía y determinación reavivaron la conciencia colectiva sobre los sacrificios de quienes sirven, recordando a la sociedad que el honor no es una reliquia de la historia, sino una responsabilidad viva. Las medallas que llevaba una vez más representaban algo más que las batallas libradas. Encarnaban una nueva lucha por la dignidad, por la justicia, por un compromiso inquebrantable con los hombres y mujeres que llevan el peso de la libertad de una nación. A través de la unidad, la resiliencia y la búsqueda incesante del respeto, lo que había comenzado con ira y pérdida, culminó en triunfo. La historia de las medallas perdidas se convirtió en un testimonio del poder de la solidaridad y la fuerza perdurable de aquellos que se niegan a ser olvidados.